a la medida de la tensión arterial, ¿no? Entre técnica tenemos que tener importante esto para poder evitar falsos diagnósticos de hipertensión o una hipertensión mascarada, ¿no? Ahora, la primera evaluación siempre va a ser importante medir los dos brazos, ¿no? Una diferencia mayor a 15 miligramos de mercurio va a sugerir una enfermedad vascular periférica, ¿no? Quizás una esclerosis plana. Ahora, también tener en cuenta el patrón nocturno, porque hay una caída, ¿no? O quizás también puede un aumento, que eso se va a asociar con mayor riesgo cardiovascular. Y también otros, considerar, por ejemplo, hipertensión de bata blanca. Ahora, en la revisión de la medicación, es muy importante también identificar los fármacos que van a poder elevar la presión arterial o que van a provocar justamente también una hipotensión, ¿no? Este, ahora, siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener que evaluar la fragilidad y la comorbilidad. Esto podemos ver, por ejemplo, el paciente, ¿no? Un paciente robusto y bien detectivo, la meta va a ser una presión menor a 139/80, ¿no? De acuerdo a las AJA y la Guía de Salud 2022. Y en cambio, si es un alto mayor frágil, ¿no? Que tenga dependencia, que haya tenido caídas o que tenga comorbilidades como la enfermedad renal crónica, vamos a tener que como metas en menores a 140 sobre 90 en prisión y más que todo evitar una presión arterial sistólica menor a 120, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, vamos a tener que, si es un estudio, en un estudio Spring-Senior, este, fue, demostró, ¿no? Que en adultos mayores de 75 años, sin fragilidad, una meta de menor a 120 miligramos de mercurio redujo los eventos cardiovasculares y la mortalidad, pero en contraste, aumentó efectos adversos, ¿no? Como la hipotensión, alteraciones electrolíticas, ¿no? Entonces, la individualización en cada uno de los pacientes va a ser crucial, ¿no? Por ejemplo, para la fragilidad, hemos visto anteriormente, se puede usar la escala de Philip, ¿no? Estado cognitivo, ¿no? Para poder detectar demencia o deterioro cognitivo leve, ¿no? Más que todo para la adherencia al tratamiento. La polifarmacia, uso de medicamentos de mayor a 5 medicamentos, mayor a igual a 5, se va a tener que revisar la necesidad de cada uno de estos, ¿no? Y poder identificar si tiene alguna interacción. Ahora, historias de caídas. Es muy importante preguntar siempre a los pacientes, ¿no? Si se ha caído en el último año, ¿no? ¿Cómo ha sido? Las circunstancias en las cuales se han dado, ¿no? Y otras comorbilidades claves, es una enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, antecedentes. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Por ejemplo, acá tenemos bueno, pasando con la octorrea y el ortostatismo y riesgos de hipotensión, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener como definición de la hipotensión ortostática cuando va a haber una caída de aproximadamente 20 miligramos 20, mayor o igual a 20 miligramos de mercurio en la presión arterial sistólica o mayor o igual a 10, ¿no? En la presión diastólica, dentro de unos 3 minutos al ponerse de pie, ¿no? La técnica, como hemos mencionado anteriormente, es muy importante, ¿no? Para la medición. Se mide la frecuencia cardíaca y la presión arterial, en decúbito supino, ¿no? Después de unos 5 minutos de reposo, luego también pedir al paciente que se ponga en pie y repetir justamente, ¿no? Las mediciones entre los primer y tercer minuto, ¿no? Ahora, es muy importante identificar los síntomas que hay, ¿no? Tanto mareo, visión borrosa, debilidad, los fármacos que pueden estar utilizando, ¿no? Ya sean hipertensivos, diuréticos, bloqueadores, vasodilatadores, ¿no? O quizás para otras comunidades que esté teniendo, ¿no? El ajuste de terapia, ¿no? Más que todo en la dosis y en el horario. No se debe intensificar el tratamiento antihipertensivo en caso el paciente está asintomático, ¿no? O si no, si la presión arterial en consultorio está en las metas que nos hemos trazado anteriormente. En las medidas no farmacológicas, vamos a tener que el paciente esté hidratado adecuadamente, levantarse lentamente, ¿no? Y hacer que tenga ejercicios de contracción muscular en las piernas antes de ponerse de pie,
¿no? Y también poder hacer las medidas de compresión. Como algunas preguntas claves, ¿no? Para ver es si, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas almohadas necesita para dormir sin ahogarse, ¿no? Quizás duerme con dos o tres almohadas y entonces se cuantifica, ¿no? Disney de dos almohadas. O en caso si el ahogo lo despierta por la noche en forma brusca, con necesidad de correr a la ventana para poder respirar, ¿no? En este caso sería una disnea paroxística nocturna. Siguiente, por favor. Ya. En caso de la apnea, esto más que todo va a ser como la dificultad para respirar, más que todo cuando está acostado, ¿no? Y se va a aliviar cuando se sienta o se para. Por ejemplo, podemos observar en la imagen un adulto mayor que está pues justamente recostado con una elevación de aproximadamente de unos 50, de un ángulo de 50, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Como vamos a ver, que puede darse a causa de un ventrículo izquierdo fallido, ¿no? O por la hipertensión que puede estar presentando, que no va a poder bombear el exceso de volumen que va a haber. Entonces la sangre, entre comillas, no se atasca, ¿no? En la circulación pulmonar, lo cual aumenta la presión en las capilares pulmonares. Entonces todo esto va a causar traslación de líquido al intersticio, ¿no? Que puede causar edema pulmonar, lo que va a dificultar el intercambio gaseoso, ¿no? Justamente se va a generar esta disnea. Entonces, algunas consideraciones puedo confirmar el daño del corazón, ¿no? Quizás una hipertensión arterial mal controlada, que conlleva una hipertrofia ventricular izquierda que va a causar una insuficiencia cardíaca, depresión de eyección preservada, que esa va a ser muy común en el adulto mayor, ¿no? Lo que va a causar la apnea. El tratamiento, bueno, primera línea, bueno, ya hemos tenido los antihipertensivos, ¿no? Las yecas, las aras para proteger el corazón, para alivio, ¿no? Diuréticos que van a reducir los líquidos, este, otros que mejoran supervivencia van a ser los beta-bloqueadores y antagonistas del aldosterona. Y usar con mucho cuidado, ¿no? Los, verapamil y el lutetium, ¿no? Estos y también es importante definir si hay una urgencia, ¿no? O sea, cuando es una urgencia, cuando va a ir la aparición de una nueva oportunidad, este, que nos va a señalar, ¿no? Que tenga una evaluación inmediata. Entonces, en este caso, podemos solicitar un ecocardiograma urgente para ver cómo está el corazón y tener un seguimiento mucho más estricto. Bien, ¿sí me pueden escuchar bien? Sí, sí se escucha. Ya, genial. Bien, aquí vamos a ver tres cosas puntualmente: el tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico y el seguimiento y monitorización que se debe hacer en el caso de los adultos mayores. Vamos a puntualizarlo. De forma general, según las guías, se menciona que va a haber una mejor respuesta si es que se integra tanto el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Ahora, es importante la educación al paciente, porque si nosotros entendemos esto en términos prácticos, vamos a poder transmitirlo al paciente. Y bueno, aquí se menciona que la base del manejo, como se puede observar en la diapositiva, es el tratamiento no farmacológico. De hecho, según los estudios, este puede llegar a disminuir de 5 a 10 milímetros de mercurio en la presión arterial del adulto. Y además, este tratamiento no farmacológico va a potenciar los efectos de los fármacos. El primero y uno de los más conocidos es la disminución de la sal y de la dieta saludable. Ahora, según la guía, se menciona que debe ser menos de 2 gramos de sodio al día, lo que equivaldría a 5 gramos de la sal común. Un punto adicional a la dieta saludable, se ha hablado bastante hasta lo que nosotros conocemos sobre el tipo de dieta DASH, que es la dieta que se basa en base a frutas, verduras, lácteos descremados y bajos en grasas saturadas. Y en el Perú se incentiva a disminuir el consumo de alimentos procesados embutidos y reemplazarlo por condimentos naturales. Uno, por ejemplo, es la cúrcuma, la cual tiene un potencial en relación a disminuir la inflamación y por lo tanto actuar dentro del mecanismo de la hipertensión. El otro es el control del peso. Se menciona que por cada kilo que reduzca el peso, va a disminuir 1 milímetro de mercurio de la presión arterial sistólica, especialmente. Y esto es importante porque vamos a ver más adelante, hay un caso especial que debemos recordar, que es la hipertensión arterial sistólica, pero orientada a esto, que ya lo voy a mencionar más adelante. Y lo otro a considerar es también que cuando
se pasa a la etapa del adulto mayor, hay más crisis de hipotensión. Y es por eso que dentro de los puntos prácticos se sugiere de que haya una mejor hidratación. Algo importante también a mencionar es la actividad física. Dentro de los tipos de ejercicio que podría realizar un adulto mayor, se recomienda caminar 30 minutos al día, al menos 5 veces a la semana, o 150 minutos a la semana. Y también se requiere hacer ejercicios de fuerza ligera y equilibrio, tales como el tai chi o el yoga, porque esto va a fortalecer todo el organismo del adulto mayor y va a reducir el riesgo de las caídas, que es algo que ya se mencionó anteriormente, ¿no? Evaluar la fragilidad. El otro es limitar el alcohol y dejar el tabaco. En el caso del alcohol, según las guías, se recomienda máximo una copa al día, pero se menciona que si es que el adulto mayor presenta fragilidad, debe evitarlo. Y en el caso del tabaco, se debe suspender, ya que este va a incrementar el riesgo cardiovascular. Y como estaba mencionando dentro de los puntos prácticos, está mantener una hidratación adecuada para reducir el ortostatismo que podría presentar el adulto mayor, capacitar al adulto para que pueda tener una rutina de sueño adecuada y también el manejo de las comorbilidades. Vamos a la siguiente. Bien, en relación al tratamiento farmacológico, hay un lema que se utiliza para poder entenderlo esto de forma práctica, que es start low y go slow, que significa que debe iniciarse con dosis bajas y que se pueda hacer un ajuste gradualmente, ¿no? Pero algo importante nuevamente mencionar es que se debe vigilar lo que es el ortostatismo y especialmente la función renal, ya que cuando se evalúa a pacientes geriátricos, no son pacientes que netamente vamos a tratar solo la hipertensión. Es probable que ellos ya tengan otras patologías. Entonces, eso es algo importante a considerar. Y ahí van los diferentes tipos de grupos farmacológicos, ¿no? Según lo que se menciona, están los diuréticos triacídicos, tales como la clortolidona y la indapamida. Y aquí está lo que les mencioné al inicio, ¿no? En el caso de la hipertensión sistólica aislada, ¿no? Que más se ve en estos casos. Y algo importante a considerar cuando se le da un diurético a un adulto mayor es especialmente el sodio y el potasio, ya que como sabemos, el sodio está asociado a lo que sería una alteración de la conciencia. Y luego tenemos las calciantagonistas, dentro de los cuales los más utilizados está el amlodipino y el nifedipino, el cual también podría ser un fármaco que se añada al tratamiento. Los otros y los más conocidos para tratar la hipertensión son los YECA y los ARA, tales como el enalapril y el losartán. Y por último, si es que hubiera una indicación específica, se utilizan los beta blocks, tales como el bisoprolol o el metoprolol. Pero es importante considerar, ¿no?, los efectos adversos que estos podrían tener. Ahora, ¿qué nos dice las guías de forma práctica? Que lo ideal sería iniciar con una monoterapia, es decir, escoger un fármaco que pueda ser objetivo para el paciente. Ahora, si es que no se alcanza la meta, que ya mencionaron mis compañeros, al utilizar un fármaco, podríamos utilizar una combinación, ya sea de un YECA y un calcio antagonista o de un YECA con un diurético. Pero por lo general no se debería utilizar combinaciones tanto de YECA y ARA por las reacciones adversas que estas presentan. Y lo otro es que algo importante es que debe haber una reevaluación continua, especialmente por lo que ya se mencionó, por la función renal y por el ortostatismo. Ahora, dentro de las precauciones que se debe de tomar en relación al tratamiento farmacológico, es que previamente debemos medirle la presión arterial, no solamente sentados, cumpliendo con todas las indicaciones que ya sabemos para tomar la presión arterial, sino que también de pie, para vigilar el ortostatismo. Algo importante a considerar es que estos pacientes no deben tener reducciones excesivas. Es decir, si nosotros queremos llegar a la meta, debe ser gradual y evaluar nuevamente lo que es la fragilidad y las comorbilidades. Entonces, como lo mencioné en un principio, el tratamiento ideal de la hipertensión en adultos mayores debe ser en base al tratamiento no farmacológico y farmacológico. ¿Por qué no farmacológico especialmente? Porque esto va a reducir el hecho de que utilicemos más fármacos que posiblemente no sean necesarios, ¿no? Si es que se maneja de forma no farmacológica, mejor. Lo otro es que podemos individualizar las metas. Quiere decir que para todos los pacientes la meta objetiva va a ser en base no solamente al estado de la hipertensión como tal, sino también a las otras comorbilidades que pueda presentar. El otro es el monitoreo cercano, tales como la presión arterial, los electrolitos, la función renal y el riesgo de las caídas.
Y lo más importante, la empatía y la educación que podemos tener con el paciente, tales como enseñarle a que pueda levantarse despacio para evitar las crisis de ortostatismo, el autocontrol domiciliario, que es algo de lo que vamos a mencionar ahorita en seguimiento y monitorización, y la adherencia. Bien, bueno, ya pasaré a la siguiente diapositiva. Vamos a mencionar puntualmente por qué es importante el seguimiento y la monitorización de pacientes con hipertensión que sean especialmente geriátricos. Bien, si bien es cierto, el control de la presión arterial no es un acto único, es decir, que requiere un control continuo. Y en el caso de los adultos mayores, tienen mucha variabilidad en su presión. Quiere decir que en estos casos podemos ver riesgos de hipotensión ortostática, hipertensión aislada sistólica e hipertensión nocturna. Y es importante que pueda haber un seguimiento para que no comprometa la calidad de vida de este paciente. Y de esa forma evitemos eventos adversos tales como caídas, síncopes, incluso daño renal. Lo siguiente que ya se mencionó es las herramientas de monitorización. Hay tres formas en las cuales podemos basarnos. Primero es que nosotros pongamos de nuestra parte como médicos y podamos hacer una medición correcta en ambos brazos, que también podamos evaluarlo de pie, porque eso nos va a ayudar a descartar, como ya lo mencioné, la hipotensión ortostática. Y lo otro es considerar aquellos que tengan lo que es cifras de data blanca o enmascarada, ¿no? Esos dos casos de hipertensión. Y lo otro es la automedición domiciliaria, especialmente en pacientes que viven con sus familiares o cuidadores, ¿no? Poder capacitar también a ellos, involucrarnos con la familia, integrarlos a ellos y decirles que nos puedan apoyar con la toma de la presión arterial en la mañana y en la noche, por lo menos 3 veces a la semana. Y esto nos va a ayudar para poder ver la adherencia que el paciente está teniendo al tratamiento y poder continuar capacitándolo sobre la patología que tiene. Y lo otro es el mapa, que viene a ser el monitoreo ambulatorio de 24 horas, especialmente en aquellos casos que sean dudosos, ¿no? Para poder detectar una hipertensión nocturna y una hipertensión enmascarada o de bata blanca. Lo siguiente, y es importante también, es que el seguimiento debe tener una frecuencia. Cuando nosotros iniciemos el tratamiento, se recomienda que cada 4 o 6 semanas debe haber un monitoreo hasta que se llegue al control. Y una vez que ya haya llegado a la meta, cada 3 o 6 meses. Y es importante que los controles, en el caso de pacientes que estén dentro de la categoría de anciano o frágil, o aquellos que sean polifarmacias, debe ser mensual o bimensual. Ahora, hay algo importante que está relacionado tanto a las reacciones adversas como a las comorbilidades que el paciente pueda tener, que es lo que también deberíamos tener en consideración. Si el paciente, por ejemplo, tiene síntomas como mareos, caída, fatiga, deberíamos prestar atención. Asimismo, es importante en la función renal y los electrolitos, especialmente en el caso de los diuréticos, los YECA y los ARA2. La adherencia, en el caso de ver los esquemas que le estamos dando al paciente y poder comprobar si es que el paciente está en continuo tratamiento. Lo siguiente son las reacciones adversas. Por ejemplo, en el caso de la tos, en el caso de los YECA, los edemas y la hiperpotasemia. Para nosotros evaluar si es que continúa con el diurético, si continúa con el YECA o lo rotamos por un ARA2 para que no tenga la tos y ver esos diferentes tipos de molestias que pueda tener el paciente secundario a los fármacos que le estamos dando. Y también factores de riesgo asociados, tales como la glucosa, los lípidos, ver el peso del paciente y la función cognitiva. Bueno, las metas ya lo mencionaron mis compañeros y la última parte de las estrategias es importante la educación al paciente. Más allá de todo lo que podamos nosotros entender, es importante ver que lo que nosotros compartamos con el paciente pueda ser algo práctico. Asimismo, poder tener un control, ya sea escrito o digital, para que nosotros podamos evaluarlo, ¿no? Con el seguimiento del paciente. Y lo último es un calendario de medicación, en caso de que sea un paciente polifarmacia. Y bueno, en relación a ese tema, concluimos con que es importante conocer de ese tema para no solamente verlo como un paciente al que le demos pastillas, ¿no? Sino que también podamos vigilarlo, ajustar el tratamiento y evitar las complicaciones que se mencionaron en un principio. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, estaba bastante bien su revisión, aunque creo que las últimas diapositivas ya no pasaban, pero está bastante bien su presentación. Para que hagan énfasis sobre todo, lo más importante en la presentación son los objetivos de tratamiento de la presión en los pacientes adultos mayores.
cifra de presión ha variado bastante en realidad. Anteriormente los criterios eran 160,90, 150,90 y actualmente los valores en adultos mayores frágiles sobre todo es que en la última del AJA ha quedado en 140,90. Pero esto no significa que todo adulto mayor frágil, yo lo voy a, sí o sí, mi objetivo es 140,90. No debería pasar de eso, ¿no? Sino que ponen una capita muy importante, que también lo han mencionado sus compañeros, es que hay que individualizar mucho, porque cada paciente frágil también es distinto. ¿Ya? Entonces, si bien el objetivo ideal es que los pacientes frágiles, sobre todo, no deberían tener presiones menores de 120, incluso ya hablan menores de 130. Es porque la hipotensión nos daña mucho más que la hipertensión de por sí. ¿En qué sentido? Mayor riesgo de caídas, frialdad, cansancio, somnolencia, que aumenta el riesgo, ¿no? De caídas, de fracturas, de menos movilidad, de lesiones por presión, todo este tipo de cosas. Entonces, por eso es importante individualizar. Y como su compañero bien lo puso ahí, creo que es la diapositiva 7 que él lo puso. El objetivo siempre va a ser la dosis más baja, pero mejor tolerada, ¿no? Entonces justo ahí ve frágiles, 140,90 y no debería disminuir en su cuadrito, ahí está, no debería disminuir de 120, ¿no? O sea, eso es con lo que ustedes se tienen que quedar, ¿ya? Entonces, porque muchos pacientes inician tratamiento con 2 o 3 fármacos, pasan un año, 2 años y empiezan a tener presiones de 100,60 y ustedes no pueden decirle, no, está bien, está controlado porque está a menos de 120,80. No, o sea, en cada paciente adulto mayor hay que individualizar. Si estamos con presiones de 110,60, pero hay síntomas, frialdad, somnolencia, hipoactividad, entonces hay que ajustar la dosis del medicamento. ¿Ya? Eso es uno. Ahora lo otro más frecuente en el adulto mayor es la hipertensión sistólica, la tendencia a que a la presión sistólica siempre esté más elevada que la diastólica. Entonces, cuando es así, también hay que individualizar el tratamiento, ¿ya? Ahora la tendencia pues es a las terapias combinadas, ¿no? Inicialmente lo que se recomienda generalmente es la monoterapia. Sí es cierto, iniciar con monoterapia en el adulto mayor, pero se van a dar cuenta que también hay muchos adultos mayores fit, robustos, activos, no dependientes, que incluso hacen actividades. Entonces en ellos no se puede tanto a veces quedar con la dosis, con la monodosis, porque con un solo fármaco, ¿no? Porque a veces se necesita optimizar la presión y necesitan otras líneas de tratamiento. Entonces, incluso a veces hay 2 o 3. Entonces, estas terapias combinadas tienen mucho a favor de ese tipo de pacientes, porque a veces en un solo fármaco ya viene la combinación de 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos en los que viene un ARA a dosis no tan alta, a dosis baja, un calcio antagonista y un diurético, todos a bajas dosis, pero en triple terapia, ¿no? Entonces hay un montón de marcas. Y que muchas veces hay medicamentos que duran 24 horas, entonces son de acción prolongada. Entonces, una persona, un paciente que de repente está al cuidado de alguien y está solamente puede garantizar la adherencia al tratamiento poniendo un medicamento que dure 24 horas, mucho mejor, ¿no? Entonces, y a los adultos mayores que a veces toman tantos medicamentos y hay polifarmacia, pues si uno tiene la posibilidad de tener un medicamento que pueda tener el principio activo de 3, entonces mucho mejor, ¿no? Claro, si es que el paciente lo necesita, ¿no? Si no es necesario, obviamente que no, ¿ya? Es importante el monitoreo ambulatorio, porque su compañera bien lo ha mencionado. Hipertensión de bata blanca es bien frecuente, no crean que no, que es muy raro verlo, no, en el adulto mayor pasa que como ustedes ya saben y hemos visto por el envejecimiento, por los cambios relacionados al envejecimiento, hay cambios fisiológicos que se dan en las arterias, en las hormonas. Entonces todo eso va a contribuir a que haya mayor predisposición a hacer presiones altas. Entonces hay que estar monitorizando. Y lo ideal es el ambulatorio, por eso siempre tienen que tener su registro ambulatorio. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. Respecto a eso, básicamente son las preguntas para la evaluación. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, Basti, Kevin y Abdiel. Muy buena su presentación.
Gracias, doctora. Ajá. El siguiente grupo, Sí, doctora, yo voy a presentar. Esteban. Ya, a ver, te voy a poner. Y sí, Esteban, a ver. Tu grupo es el grupo Esteban. Ah, ya, tu grupo es el grupo 10 de artrosis y osteoporosis, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Me pueden decir si se puede ver la diapositiva? Sí, se puede ver. Mm, ujú. Ok, bueno, buen día. Buenas tardes, doctora y compañeros. Del día de hoy, como dijo la doctora, vamos a hablar justamente de artrosis y osteoporosis en el adulto mayor. Los integrantes es mi persona, Ángel, Gabriel y Edinson. Bien, como son dos temas, vamos a iniciar ahora con artrosis. Acerca de esta enfermedad en el adulto mayor, pues la podemos definir como el resultado de factores mecánicos y biológicos que se van a desestabilizar a lo que es el acoplamiento normal entre lo que es la degradación y también la síntesis que hacen los condrocitos en lo que es la matriz extracelular en el cartílago articular, ¿ya? Ahora, la artrosis está considerada como la primera causa de artropatía, sí, artropatía a nivel mundial y como la segunda causa de discapacidad funcional. Ahora, esta, esta patología suele ser iniciada por múltiples factores, entre los cuales pues, podemos rescatar los factores genéticos, los ambientales, los metabólicos y también los traumáticos. Siguiente. Ahora, dentro de los principales factores de riesgo, encontramos dentro de ellos la obesidad, pues hay estudios que asocian principalmente lo que es el sobrepeso con la sobrecarga en la articulación de la rodilla, lo que lleva a la generación de la osteoartrosis. También está como factor de riesgo la ocupación y la actividad, sobre todo aquellas actividades donde, donde pues de manera prolongada y repetitiva existe la flexión de las articulaciones. También está descrito como un factor de riesgo la densidad mineral ósea, eh, donde pues se dice que a mayor densidad mineral ósea hay un riesgo más elevado de poder padecer artrosis. También está asociado a lo que es el sexo, suele presentarse eh, con mayor predilección el sexo femenino. También está como factor de riesgo tenemos a la edad, se suele presentar en personas sobre todo que de 50 años para arriba. También están los factores genéticos y antecedentes familiares como factores de riesgo y también están la, los factores nutricionales. Siguiente. Ahora, dentro de la fisiopatología, eh, para recordar básicamente es que, bueno, en la osteoartritis lo que sucede es la destrucción del cartílago y esto conduce a su vez a la disminución del espacio articular. Y cuando esta destrucción pues es excesiva, el hueso como tal queda expuesto, ¿ya? Ahora, dentro de las etapas que podemos reconocer de la artrosis, tenemos cuatro que están ahí en la imagen. En la primera imagen, pues podemos ver que hay una alteración mínima donde se dice que aproximadamente hay un 10% de pérdida del cartílago. Ya en la imagen B podemos ver que hay un estrechamiento de lo que es el espacio articular y también en esta fase lo que sucede es que el cartílago también comienza a romperse y ya inicia el desarrollo de los osteofitos. En la imagen C
lo que sucede ya es una reducción moderada del espacio articular y los espacios del cartílago van a expandirse hasta llegar al hueso. Y ya en la última imagen vemos pues que este espacio articular es mucho más reducido y también se ha perdido ya aproximadamente el 60% de lo que es el cartílago. Y los osteofitos pues son mucho más grandes y más evidentes. Siguiente. Dentro de la presentación clínica, pues vamos a encontrar principalmente dos síntomas. El primero de ellos es el dolor en las articulaciones, que suele caracterizarse porque es de inicio gradual, suele ser asimétrico, aumenta con la actividad y se alivia con el reposo. Respecto a la rigidez, se caracteriza básicamente porque es matutina, suele ser de una duración menor a 30 minutos y mejora con el movimiento. Eh, Dentro de las articulaciones que suelen ser afectadas con mayor frecuencia, vamos a tener en las manos, sobre todo las articulaciones interfalángicas proximales y también las interfalángicas distales. También está descrito que suele afectar a la primera articulación carpometocarpiana, pero las dos primeras suelen ser las más frecuentes. También afecta lo que es cadera, rodillas y columna vertebral. En la columna vertebral, suele afectar principalmente a lo que son discos intervertebrales y también articulaciones interapofisiarias. Y en los pies afecta principalmente a la primera articulación metatarsofalángicca. Ahora, dentro del examen físico, lo que se suele encontrar eh, o es muy característico de la artrosis es la crepitación que hay en en la articulación cuando, cuando se hacen movimientos, sobre todo movimientos pasivos, ¿ya? Ahora, bueno, en el examen físico también vamos a poder encontrar lo que es la sensibilidad en la línea articular, también hay una limitación en lo que es el rango del movimiento, se suelen también evidenciar los osteofitos, en este caso, como les mencionaba, si es que están presentes en las articulaciones interfalángicas distales, que es de los más frecuentes, se suele denominar pues los nódulos de Heberden, y si están en las interfalángicas proximales, se suelen llamar nódulos de Boucher. Ahora, dentro de la clínica no es como tal un síntoma como tal que presenta el paciente, pero sí hay características en la radiografía que deberíamos tener en consideración. Dentro de ellos, como hallazgo clásico de la artrosis, tenemos el estrechamiento del espacio articular, también tenemos lo que es la esclerosis subcondral, la presencia también de los quistes subcondrales, la presencia de los osteofitos, y también se ha descrito el aspecto de ala de gaviota, que suele estar presente en lo que es la osteoartritis erosiva. Eh, Estos hallazgos básicamente se presentan cuando ya la enfermedad está muy avanzada, se dice que es inespecíficos para las etapas tempranas y pues también hay que recordar que estos hallazgos radiográficos no se van a correlacionar con la sintomatología. Siguiente. Bien, dentro de los criterios diagnósticos que hay, en la imagen del lado izquierdo, ustedes pueden ver un cuadro donde la guía del JETSI, ¿sí? La que usa el seguro, solamente considera 3 criterios para hacer el diagnóstico clínico de la osteoartritis. El primero de ellos es que tenga 45 años o más, que tenga un dolor articular persistente y esté relacionado al uso de la articulación, y el tercer criterio es que tenga que haya rigidez matutina o rigidez articular por menos de 30 minutos. Si cumple estos 3 criterios, según esta guía, el diagnóstico clínico para osteoartritis es positivo. Ahora, en la mano derecha están los criterios diagnósticos que considera el Colegio Americano de Reumatología para la clasificación de la artrosis. Y como ustedes se pueden dar cuenta, es mucho más complejo y más detallado. Por ejemplo, para la osteoartritis de rodilla, como criterios diagnósticos considera el dolor de rodilla, la presencia de los osteofitos, donde la presencia del líquido sinovial de osteoartritis
Se dice que es sustituible por edad mayor a 40 años. También está la presencia de la rigidez matutina a menos de 30 minutos y las crepitaciones. Estos criterios tienen una sensibilidad de 94% y una especificidad de 88%. Y, por ejemplo, también para cadera también hay otros criterios, como es el dolor de cadera y al menos tres de los siguientes que menciona, que es el BCG, que sea menos de 20, la presencia de los osteofitos y la reducción del espacio articular radiográfico. Y también, como se darán cuenta, tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Siguiente. Ah, no. Retrocede. Bueno, me falta explicar algo. Ya. Okay, aquí en esta parte también está eh, la parte de lo que es la artrositis de mano, que es de las más frecuentes. En este caso, el Colegio Americano de Reumatología para la clasificación de la artrosis considera en este caso como criterios diagnósticos el dolor, la congelación o la rigidez de mano, también la proliferación del tejido duro en dos o más de las 10 articulaciones, también la presencia de tumefacción de al menos dos metacarpofalanges, y dentro de ellas la proliferación del tejido duro en dos o más de interfalanges distales, sobre todo la segunda y la tercera interfalange distal, y la deformidad también de una o más de las 10 áreas articulares de las manos seleccionadas. Y también presenta una alta sensibilidad y una alta especificidad. Ahora sí, sigue. Muy bien, en cuanto a la importancia del abordaje en el adulto mayor, primeramente se tiene que establecer la diferencia entre osteoartrosis y el envejecimiento normal. Entender que también la osteoartrosis es una enfermedad que abarca a toda la articulación por completo. Eso quiere decir que compromete tanto las diáfisis de los huesos, de músculos y también al propio cartílago. También esta se suele dar por factores asociados como la inflamación crónica, la sarcopenia, la pérdida de propiocepción, que también es una mayor recurrencia de caídas, y la acumulación de productos de glicación avanzada, que son normales en procesos anabólicos en el organismo, pero que a medida que el paciente envejece, estos juegan un factor importante, un papel central en cuanto a la persistencia de la inflamación, lo cual predispone también a la presencia de osteoartrosis. Eh, por otra parte, como bien decía, no todos los adultos mayores llegan a desarrollar osteoartrosis. Se ha visto también de que algunos adultos mayores sanos mantienen la movilidad, la biomecánica normal si refuerzan su musculatura, si tienen una buena actividad física. Y bueno, también se ha visto que tiene una alta prevalencia de que normalmente en adultos mayores que están por encima de los 65 años, hasta un 80% de estos manifiestan algún grado de osteoartrosis, pero a su vez no todos lo desarrollan. Bueno, para esto tenemos que hacer un adecuado tratamiento. Como siempre, el tratamiento en el adulto mayor tiene que estar enfocado en mejorar su funcionalidad, su independencia y la calidad de vida que le podemos dar al adulto mayor, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que individualizar el tratamiento según cada paciente que se nos presenta, puesto como bien sabemos, este tipo de pacientes tienen diversos grados de comorbilidades, ¿no? De enfermedades crónicas, diferencias en cuanto a tolerancias a los medicamentos, presentan polifarmacia y así, ¿no? Entonces, por eso es importante individualizar el tratamiento, dar prioridad a la funcionalidad. Y para esto se sigue un tipo de tratamiento escalonado, ¿no? Que se inicia con tratamiento de tipo no farmacológico, posterior a esto se pasa a farmacológico y por último al quirúrgico. Bueno, en cuanto a tratamiento no farmacológico, ¿no? Que viene a ser nuestra primera opción. ¿Qué se busca? Se busca mantener la actividad física, pero adaptándola a las limitaciones que nuestro paciente
que nuestro paciente presenta, pues no podemos sobreexigirlo ni tampoco hacer que realice mucha sobrecarga. Esto a su vez lo que va a hacer es darnos una mejora en cuanto a la fuerza, a la movilidad y a la estabilidad de la articulación. Por otra parte, juega un papel fundamental lo que es la nutrición, una nutrición adecuada y un control de peso también, porque muchas veces, por ejemplo, en una artrosis de cadera, el sobrepeso y todo esto puede generar también más tensión a nivel de la articulación y eso puede perjudicar también su funcionalidad y cómo va progresando la enfermedad. En cuanto a la educación también del paciente y la familia, es importante dar a entender a nuestro paciente el origen del dolor. Esto también ayuda a que él tenga un entendimiento más completo, también ayuda a que la familia tenga mejor cuidado sobre el paciente, lo maneje de mejor manera. Y esto también ayuda a que colaboren también, ¿no? En cuanto a su cuidado, a sus terapias, de repente, de alguna manera trata de comprometer más también a la familia. Este, Como bien mencionaba, la fisioterapia también es juega un papel muy importante, la terapia ocupacional, en cuanto a la rehabilitación, la prevención también de la rigidez y la adaptación a la vida diaria. Por último, también se puede usar también ortesis, que vienen a ser ayudas técnicas como bastones, plantillas, calzados adecuados, que ayudan a aliviar la sobrecarga en las articulaciones afectadas. Bueno, ahora en cuanto a tratamiento farmacológico. Como, como bien había comentado anteriormente, el tratamiento no farmacológico juega un papel muy importante, es la base del tratamiento, puesto que también en nuestros pacientes pues presentan, como dije anteriormente, bastantes comorbilidades y polifarmacia, entonces el manejo farmacológico de alguna manera se complica, puesto que tendríamos que agregarle más medicamentos, ¿no? A todo el pool de medicamentos que este paciente ya consume. Y muchos de estos también se manifiestan reacios, ¿no? A seguir consumiendo más medicamentos muchas veces, ¿no? La familia a veces juega un papel importante también. Entonces, si es que no se logra un correcto control con medidas no farmacológicas, lo que continúa ahora son las farmacológicas, que básicamente se centran en el control del dolor, ¿no? Siguiendo lo establecido por la OMS, el tratamiento escalonado del dolor, que como primera línea se suele usar el paracetamol, puesto que tiene menos efectos nocivos, hepatotóxicos, pues, ¿no? Luego de esto también se suelen usar AINES tópicos, de preferencia tópicos sobre los orales, pero también se debe evitar su uso crónico, ¿no? Porque, puesto que puede traer problemas gastrointestinales, renales, cardiovasculares, que muchas veces estos pacientes ya presentan, ¿no? De trasfondo. También se puede usar opioides suaves o transdérmicos, duloxetina también en el caso de dolor crónico, puesto que es un medicamento que ayuda sobre la modulación del dolor, cómo el paciente percibe el dolor, ¿no? Este medicamento pertenece a los que inhiben la recaptación de serotonina. Y por último, también en algunos estudios se ha visto, aunque es de alguna manera controversial y su eficacia aún está discutida, el uso de Cisadoa, que son medicamentos que sirven para mermar los síntomas de la osteoartrosis, que entre ellos está la glucosamina y la condroitina, pero todavía está como que en estudio. Y por último, la infiltración con corticoides asociado a ácido hialurónico, ¿no? Que como bien se sabe, la infiltración de corticoides ayuda a reducir la inflamación y el ácido hialurónico a nutrir de alguna manera, ¿no? A apoyar a la conservación del cartílago. Siguiente. Ya. Ok. Por último, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, bueno, únicamente se usa ya cuando el manejo médico pues fracasa, ¿no? Entonces, lo que se suele usar, las opciones que tenemos son la artroscopía, que básicamente son una serie de incisiones cerca de la articulación para que mediante la inserción de pequeñas cámaras el médico pueda visualizar. Y bueno, esto nos ayuda de alguna manera entre un manejo como que diagnóstico y terapéutico. Por otro lado, tenemos la osteotomía, que es básicamente realizar incisiones en la diáfisis de los huesos que compromete, bueno, a la articulación para tratar de reducir la sobrecarga sobre dicha articulación.
Este, y por último también las prótesis, ¿no? Prótesis parciales y totales y ya como manejo final la artroplastía, ¿no? Que se ha visto que tiene una tasa de éxito mayor al 90%. Bien, vamos a continuar con la otra patología, la osteoporosis. Recordemos que la osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por la disminución de la densidad y la calidad ósea, ¿no? Lo que nos conduce a un aumento en la fragilidad de los huesos y en consecuencia a un mayor riesgo de fracturas. Entonces, en el adulto mayor representa una de las patologías más prevalentes y de mayor impacto en la calidad de vida, ¿no? Ya que sus manifestaciones suelen ser silenciosas hasta que aparecen fracturas por fragilidad. Bien, vamos a ver entonces la fisiopatología. En el adulto mayor, em, la fisiopatología de la osteoporosis se relaciona principalmente con un desequilibrio en el remodelado óseo, en el que la resorción mediada por osteoclastos supera la formación mediada por osteoblastos, ¿no? Entonces, con la edad se produce una reducción progresiva en la actividad y número de osteoblastos, junto con una mayor apoptosis de osteocitos, lo que va a disminuir la calidad ósea, ¿no? A ello se suma la menor absorción intestinal de calcio, de vitamina D, la disminución de los niveles hormonales, estrógenos en mujeres posmenopáusicas y testosterona en los varones, y la reducción de la masa muscular, ¿no? También podemos contar ahí con la inactividad física y etcétera. Siguiente. Bien, entonces veamos cuáles son los síntomas y signos clínicos. Para comenzar, eh, el dolor óseo o musculoesquelético crónico es uno de los principales síntomas, sobre todo en la región dorsal o lumbar, ¿no? Y suele aparecer de manera insidiosa. Otro dato importante es la pérdida de estatura, ¿no? Que puede ser superior a 2 centímetros en un año o hasta 4 centímetros con respecto a la estatura máxima que tuvo la persona en su juventud. Un hallazgo muy característico es la cifosis dorsal progresiva, conocida como la joroba de viuda, causada por la compresión vertebral. También se observa limitación funcional, es decir, dificultad para caminar, agacharse o levantarse. Un signo de alerta son lo que mencionamos, las fracturas por fragilidad, que ocurren ante traumatismos de baja energía, como caídas desde la propia altura. Y finalmente se pueden presentar alteraciones posturales, ¿no? Como un abdomen prominente, tórax en tonel o menor distancia entre costillas y pelvis, ¿no? Entonces estos signos son clave para sospechar osteoporosis incluso antes de hacer estudios de imagen. Siguiente. Con respecto a los criterios diagnósticos, la confirmación diagnóstica se realiza principalmente con densitometría ósea o DXA. El criterio densitométrico de la OMS define osteoporosis cuando el T-score es menor o igual a -2,5 desviaciones de estándar en columna lumbar, cuello femoral o cadera total. Cuando el T-score está entre -1,0 y -2,4, ya hablamos de osteopenia, ¿no? Que es una etapa intermedia y de riesgo. Es importante mencionar que en adultos mayores debemos interpretar los resultados con cautela, ¿no? Ya que la degeneración articular o calcificaciones pueden falsamente elevar los valores. Por lo tanto, no solo dependemos de la densitometría, sino que la correlacionamos siempre con la clínica y el riesgo de fracturas. Siguiente. Bien. Además de la densitometría, existe el criterio clínico radiológico. Esto significa que el diagnóstico de osteoporosis se puede establecer incluso sin densitometría si el paciente presenta una fractura por fragilidad, ya sea vertebral, de cadera o de muñeca, ¿no? Y además tiene 50 años o más, ¿no? La radiografía de columna dorsal y lumbar también es una herramienta útil, ya que puede mostrar fracturas vertebrales que a veces son
asintomática, ¿no? Y los hallazgos incluyen acuñamiento, colapso o biconcavidad de los cuerpos vertebrales. Por eso, siempre que sospechamos pérdida de estatura o cifosis progresiva, debemos solicitar estas radiografías también, ¿no? Siguiente. Y bueno, finalmente tenemos la herramienta FRAX, ¿no? Que es muy útil en la práctica clínica. El FRAX estima el riesgo de fractura mayor y de cadera a 10 años. Lo hace considerando múltiples factores, ¿no? Como la edad, el sexo, antecedentes de fractura, consumo de glucocorticoides, índice de masa corporal, tabaquismo, alcoholismo, y puede utilizarse con o sin densitometría. Esto nos ayuda a decidir en qué pacientes iniciar tratamiento farmacológico, especialmente en aquellos con osteopenia, pero con alto riesgo de fractura, ¿no? Entonces, en resumen, el FRAX complementa la densitometría y la clínica para tomar decisiones más individualizadas en el manejo de la osteoporosis. Siguiente. Bueno, ahora hablando más que todo del abordaje en el adulto mayor. ah, Recordemos, ¿no?, que la osteoporosis más que todo es una enfermedad del esqueleto que está caracterizado justamente por la disminución de la masa y deterioro de la arquitectura ósea. Y por lo cual, como vemos acá, la señora da huesos frágiles y predispuestos a fracturas. Y están, más que todo, están asociados, la osteoporosis y fracturas óseas, están asociados al envejecimiento, más que todo a pacientes mayores de 65 años. Y, pero justamente viene una diferenciación porque la mayoría de los estudios que se hace sobre la fisiopatología y el tratamiento de la osteoporosis es más que todo enfocado a la osteoporosis de lo que se llama de la menopausia. Y no es, bueno, eso no es un problema porque sabemos que justamente vamos a ver que más frecuencia es en las mujeres justamente por los cambios hormonales que tienen. Sin embargo, llega a ser un problema confundir estas dos definiciones. Y justamente aquí vamos a ver justamente características y diferencias entre la osteoporosis de la menopausia y osteoporosis del anciano. Pero hablando justamente más que todo de la epidemiología, es justamente como mencioné, es muy frecuente más que todo en ancianos, especialmente en las mujeres postmenopáusicas. Se asocia a riesgo de fracturas, principalmente de cadera, vértebras y muñeca, y esas fracturas son causa importante de mortalidad, discapacidad y pérdida de independencia del adulto mayor. Y es bastante importante ese tema de osteoporosis porque la osteoporosis es silente. Muchas veces no tiene la clínica así marcada misma y muchas veces debuta justamente con una fractura, ¿no? Un paciente mayor se cae, eh, estaba caminando y se cae, tampoco tiene un mayor impacto, pero se hace una fractura y en los estudios se encuentra justo ahí que tiene osteoporosis. Entonces es importante justamente este tema. En las características vemos acá que justamente las diferencias de posmenopausia y asociados al envejecimiento. Justamente la edad. En las pacientes mujeres comienza más que todo antes, ¿no? De 51 a 75 años. Sin embargo, asociada al envejecimiento, tanto varones como mujeres, se asocia más que todo a un mayor de 70 años o 65 posiblemente. En el radio de mujer-hombre vemos que en posmenopausia justamente es mucho más la mujer y asociado al envejecimiento también. El tipo de hueso es interesante también, que vamos, es más frecuente en los trabecular y envejecimiento trabecular y cortical. También tasa de recambio óseo, fracturas más comunes y mecanismo de base, todos son diferentes y que podemos ver, ¿no? Justamente se asocia y es interesante porque la osteoporosis constituye, es un problema de salud justamente eh, pública, aumentando la mortalidad y morbilidad de los pacientes, más que todo pasa a partir que van pasando los años. Y justamente vemos que la mayor incidencia de fracturas osteoporóticas ocurre después de los 65 años de edad. Y aquí vemos la diferencia, ¿no? De mujeres y varones.
que vemos que las mujeres están mucho más predispuestas a partir de 55, 50 años, como dije, de las posmenopáusicas, a más fracturas de muñeca, columna y cadera. Y los varones también, pero es más que todo a partir de los también 65, 70, 75 años, que también tienen mayor frecuencia. Y es interesante porque también se encontró un estudio que, que dice que la prevalencia de la enfermedad justamente es posiblemente que se indica que la incidencia de acá a unos 50 años se cuadruplicará. Entonces tenemos que mantener esto en cuenta, ¿no? Como vimos en las clases anteriores, de acá a unos años, el grupo más prevalente será los me olvidé de la palabra, pero los pacientes con mayor de 80 años y justamente a ellos eh, vendrán más que todo esas consecuencias. Ah, y justamente para esto, ¿no? Tenemos una aproximación clínica del anciano. Y justamente antes de comenzar, recordar que también se estaba comenzando a utilizar un nuevo término, que es la osteosarcopenia, que se estaba considerando que se considera un nuevo síndrome geriátrico, por la asociación justamente de osteoporosis con también sarcopenia. Pero en la aproximación clínica en el anciano, justamente se abarcan principalmente la identificación del riesgo, revisar los antecedentes personales, familiares, de fracturas por fragilidad y también los factores de riesgo: edad avanzada, menopausia precoz, bajo peso, sedentarismo, consumo de alcohol, tabaco, uso de corticoides u otros medicamentos que afectan al hueso. También evaluar el riesgo de caídas, posiblemente si el paciente ya baja la visión, equilibrio muscular, que todos estos son factores justamente que vemos que están asociados al envejecimiento normal, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que evaluar también otras regiones. Y en el caso de evaluación del riesgo de fracturas, como mencionaba antes con mi compañero Gabriel, podemos utilizar los instrumentos como FRAX y Garban. Ambos son instrumentos de cuantificación para fracturas, de riesgo de fracturas. Y son, bueno, son bastante útiles. En la evaluación radiológica, bueno, las radiografías simples de columna dorsal y lumbar ante dolor, sospecha de fractura, y son útiles para detectar fracturas vertebrales previas, incluso asintomáticas, pero sin embargo no son sensibles para diagnosticar osteoporosis en etapas iniciales, porque solamente es visible en radiografía cuando ya hay una pérdida ósea menos del 30%. O sea, si la masa ósea ya está disminuida del 30%, recién lo podemos ver los cambios en la radiografía. Pero aún si no es un uso de diagnóstico temprano, podemos encontrar, ¿no? Posiblemente porque en algunos pacientes estas fracturas o mini fracturas pueden ser asintomáticas y pueden no presentar dolor ni ninguna característica, y eso puede, pero sin embargo es una característica que tenemos que tomar en cuenta, el encontrar, ¿no? Si encontramos eh, fracturas asintomáticas o también sospechas del paciente. Otro es justamente la densitometría ósea. Justamente es primeramente es el gold estándar para diagnosticar osteoporosis, pero sin embargo este también lo utilizamos para, para determinar su diagnóstico y seguimiento. Justamente, bueno, se interpreta por el T-score y más que todo se recomienda más que todo utilizarlo si se va a tener un papel en el tratamiento y para evaluar justamente la efectividad del tratamiento. Y análisis para clínicos. Como vemos acá, hay muchas, pero muchas causas que causas secundarias, bueno, causas frecuentes de osteoporosis secundarios en pacientes. Y vemos que son varias. Entonces, para eso sirven los análisis paralíticos, bueno, para clínicos. Para descartar las causas secundarias, como vemos, ¿no? Endocrinopatías, enfermedad de la médula ósea, leucemia, metástasis, justamente calcio sérico, fósforo, fosfatasa alcalina, vitamina D, función renal y hepática y hormonas, justamente para evaluar esas otras causas. Y concluyendo justamente para esta parte, es que no solo evaluar la densidad mineral ósea, sino también el riesgo de caídas, de estado funcional, nutrición y fármacos concomitantes. Y en geriatría, el abordaje, como hemos mencionado en clase, debe ser integral,
no solamente eh, eh, clínico, sino médico, social, funcional, mental para el paciente. Y justamente ya viendo en el tratamiento, si recordamos la fisiopatología del envejecimiento normal, vamos a saber que todos esos son los factores que determinan la masa ósea individual: genéticos, nutricionales, hormonales, farmacológicos, actividad física, hábitos tóxicos y enfermedades asociadas. Entonces tenemos que ir dirigido principalmente a todo esto. Y justamente la prevención primaria de la osteoporosis debería empezar justamente ahora, en la juventud, ¿no? Antes de que ocurran consolidaciones en la masa ósea, uno ya joven debería hacer ejercicio, debería cuidar su alimentación para que en el futuro no pueda aparecer justamente esto, ¿no? Y el manejo incluye estrategias no farmacológicas y farmacológicas. En las primeras que deberíamos justamente abarcar, y primero, antes de empezar con los medicamentos, siempre deberíamos empezar con eso, ¿no? No farmacológicas. El ejercicio físico regular, de fuerza, equilibrio y resistencia para reducir el riesgo de caídas. Y ese es un problema muchas veces que algunos pacientes ancianos que ya se han caído, muchas veces algunos de ellos tienen miedo ah, de caerse nuevamente. Y también muchas familias dicen como que se cae mucho, entonces hay que dejarlo solo sentado, hay que dejarlo solo echado. Y eso es un problema porque no solamente puede estar causando que este paciente pueda tener más riesgo de osteoporosis, sino también de otras patologías, ¿no? Como la sarcopenia que hablamos en otras clases. También la dieta rica de calcio, vitamina D, suplementación caso sea necesario. Y esto es interesante porque en un estudio también en Canadá, se encontró que en Canadá una región donde pasan como que 6 meses sin la luz solar, los pacientes los pacientes adultos mayores tienen mucha menos vitamina D, y por eso ellos necesitan suplementación. Y bueno, exposición solar moderada para síntesis de vitamina D, evitar el alcohol y tabaco y prevención de caídas, adaptar la casa, corregir visión y audición y revisar medicación que cause mareos. Y justamente la última parte es las intervenciones farmacológicas, como ya el calcio, vitamina D como base, bifosfonatos, denosumab, que es una alternativa en ancianos con insuficiencia renal, terapias anabólicas y selección del fármaco depende del riesgo de fractura, tolerancia y comorbilidades. Como aquí vemos en esta tablita. Y me encanta esta tablita que la primera indicación, tanto para los pacientes no institucionalizados como los institucionalizados, es el ejercicio. Por lo que vemos que es importante abarcar esto a los pacientes, ¿no? Justamente ejercicio y la alimentación. Segundo es calcio, carbonato o citrato y los demás, ¿no? Vitamina D, bifosfonato y las demás medicamentos que podemos utilizar para la terapia. Y concluir que es mejor prevenir ahora, ¿no? Hacer ejercicio, controlarnos un poquito en la alimentación y estar en el futuro así como los ancianos felices, ¿no? Aunque con comorbilidades, aunque con algunas complicaciones, estar ahí felices. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, a su grupo. Les voy a hacer algunas preguntas. Está Edinson Miranda, este es el grupo, creo. Edinson. Sí, sí, doctora, aquí estoy. ¿Y ¿Tú has expuesto Edinson? Ah, ¿Hiciste? expuse la parte de osteoartrosis. Ah, ya, ya. Ya, justo esa parte. De acuerdo a lo que han ustedes leído o visto, entonces la artrosis es una enfermedad que su componente es más que degenerativo, inflamatorio, metabólico. ¿Qué es más lo que prima en la artrosis? Ya, Esteban dice degenerativo. Degenerativo, doctora. Ya, ¿algún otro del grupo?
Ya, a ver, para comentarles un poco. Anteriormente se creía eso, que la artrosis era netamente una enfermedad degenerativa, pero ese concepto ya ha cambiado hace más o menos unos 5 años. El componente más predominante en la artrosis es el inflamatorio, ¿ya? Incluso hay mucho debate respecto al nombre. ¿Realmente se debería llamar artrosis o se debería llamar osteoartritis? ¿Ya? Entonces, porque según todos los estudios que hay, si se habrán dado cuenta, ¿cuál es el principal síntoma que tienen los pacientes? Dolor, ¿cierto? Y a veces el dolor ni siquiera está en relación al compromiso articular que hay. O sea, puede ser una artrosis incluso sin pinzamiento, sin tanto osteofito, pero tener mucho dolor. ¿Y qué va a influenciar en el dolor? Justamente el peso, la sobrecarga, ¿no? Entonces, por eso es que consideran que la artrosis, perdón, es una enfermedad con su principal componente inflamatorio. También tiene otros componentes importantes, que es lo metabólico en relación al sobrepeso, el biomecánico en relación a personas que hacen actividad física intensa. Por ejemplo, hay pacientes de 72, 73 años que no son obesos, son incluso fit, no tienen problemas de sobrepeso ni siquiera, pero tienen bastante dolor en la artrosis. Y les preguntas a qué se dedicaron y muchos son albañiles o han trabajado cargando cosas pesadas, estibadores, ¿no? Entonces, ese es un factor que influye, ¿ya? Entonces, en cualquier pregunta, si viniera, ¿cuál es el principal componente de la artrosis? Es componente inflamatorio. Recuerden que no solamente es el desgaste de la articulación, también es la inflamación, la sinovitis, la inflamación de todas las estructuras periarticulares, ¿ya? Eso es uno. Otro, a todos los adultos mayores les da artrosis. A ver, ¿alguien del grupo? Doctora, según lo que yo había leído, no, no a todos, o sea, a la gran mayoría sí, pero, o sea, tiene un factor también, según los factores asociados que presenten, ¿no? Están mayormente mediados por inflamación. Así es, muy bien. ¿No te das cuenta? La respuesta es la inflamación, ¿no? O sea, básicamente, al- todos los adultos mayores van a pasar por los cambios fisiológicos relacionados a los cambios articulares, ¿cierto? El sistema osteomioarticular. Pero no a todos les va a dar artrosis, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces las personas tienen dolor articular, ya te está dando artrosis, ya eso es por la edad. No, o sea, no necesariamente es por la edad. La edad es un factor de riesgo que contribuye bastante por los cambios fisiológicos, pero no es que es la causa directa, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado, osteoporosis. Gabriel, ¿estás ahí, Gabriel? Gabriel, creo que era, sí, Gabriel Fala. Doctora, mi compañero tuvo que ir a su examen. Ya, ya no hay problema. A ver, uno del grupo que me responda. ¿Cuál es el principal síntoma de la osteoporosis? Esteban, si puedes colocar la presentación, creo que era Sí, una doctor. diapositiva, a ver, colócalo para que quede claro, porque hay una confusión ahí en el concepto. Mm. Creo que era la diapositiva 7, si no estoy mal. No, no, antes. Ahí, en donde dice síntomas, ya. Esa diapositiva en realidad, no, ¿ya? Tiene que quedar claro que la osteoporosis es una enfermedad asintomática, ¿ya? El dolor óseo es, o musculoesquelético crónico, es un síntoma de la osteoartritis o osteoartrosis, pero no de la osteoporosis, ¿ya? La osteoporosis no duele, entonces solamente produce dolor cuando hay fracturas patológicas o relacionadas a esto, o existen algunas deformidades de articulaciones relacionadas a la osteoporosis, ¿no? Y las fracturas generalmente, pues sí, dependiendo del lugar, pueden producir dolor. No es que todas las fracturas patológicas también van a producir dolor, ¿eh? No todas, ya, pero esa sería la justificación de presentar dolor. Entonces,
mala costumbre, por así decirlo, que hay en muchos lugares de que los pacientes vienen con dolor articular, poliarticular, y le dicen, hay que hacerte tu densitometría para ver cómo está tu densidad ósea y si tienes osteoporosis. Sí, le hacen y le dicen osteopenia, ya, perfecto, pero como te duele, hay que dar tratamiento para la osteoporosis y con eso va a pasar. Probablemente no. El paciente va a regresar a los 3 meses y va a seguir con la misma intensidad de dolor o más. Ya, entonces recuerden que el tratamiento para la osteoporosis no es para mejorar dolor porque no es su síntoma principal. Lo que hace el tratamiento es disminuir el riesgo de fracturas y el tratamiento es largo, mínimo son 3 a 5 años. ¿Ya? Entonces, ahí este concepto tiene que quedar claro, ¿ya? Osteoporosis asintomática. Solo produce dolor si hay fracturas patológicas, ¿ya? Eso es por un lado. El otro, a todas las osteopenias se da tratamiento. Ahí avanza un poquito las diapositivas, Esteban. Ya, ahí está criterios diagnósticos, por ejemplo. Ya. Entonces, un poquito antes. Diapositivas anteriores. Antes, 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 antes. Ya, ahí está. Criterios diagnósticos. DXA es DEXA, que es también conocido como densitometría ósea, ¿no? Entonces, osteoporosis es como dijo su compañero, menos de 2,5 desviación estándar, pero osteopenia. Entonces, ustedes, si en algún momento han visto alguna densitometría ósea, han visto la densitometría, te la reportan rodilla, cuello, pierna, tobillo, en todos lados, no. Te la reportan de en dónde miden mineralización ósea, dónde miden, en qué parte, en qué estructuras anatómicas miden DEXA. Si han dado cuenta es cadera, caderas derecha e izquierda, región lumbar y muñeca, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque son las zonas que más producen fractura y son las zonas con más riesgo de producir pérdida de la funcionalidad. Entonces, nosotros hacemos DEXA. Si la DEXA nos sale osteopenia, valoramos riesgo de fractura para decidir a quiénes le ponemos tratamiento y a quiénes no. No todas las osteopenias se ponen tratamiento. Avanza, Esteban. La siguiente. La siguiente, ya, ahí nomás. Justamente para eso sirve esta herramienta. Entonces, el FRAX es una herramienta que nos sirve para esos pacientes que no nos sale fractura en la DEXA, ¿no? En la densitometría nos sale osteopenia. Ahora, ¿a quién le pongo, a quién no le pongo tratamiento? Para eso sirve el FRAX. Entonces, el FRAX te hace varias preguntas relacionadas a factores de riesgo y de acuerdo a eso sale una puntuación, como se dan cuenta, y es una calculadora. Entonces, de acuerdo a eso, te pone osteopenia con alto riesgo de fractura de cadera o de columna, es tratamiento. ¿Ya? Entonces, ahí recién se pone tratamiento. Pero si es osteopenia con bajo riesgo de fractura, no se pone tratamiento. ¿Ya? Entonces, por eso es que esta herramienta sirve para eso. ¿Ya? Entonces, eso quería que les quede claro, ya que habían ciertas cositas que había que precisar. ¿Ya? Muy bien, entonces abrir el siguiente grupo. Gracias, Esteban. Doctora, una pregunta. Dime. Usted acaba de comentar que el Frax se toma solo si es que el DEXA sale negativo. No, si es que el DEXA te sale osteopenia. O sea, si tienes un DEXA que te sale osteoporosis, pones tratamiento. Sí o sí. Pero cuando te sale osteopenia, ¿le pones tratamiento a todos? No, no se pone tratamiento a todos. Entonces, el FRAX es una herramienta que te ayuda a definir a qué pacientes con osteopenia le pones tratamiento y a quiénes no. Está bien, doctora, gracias. Ajá, muy bien, muy buena tu pregunta para que quede bien claro eso. Y otra cosita más, densitometría no se le hace a todas las personas. Hay criterios para indicar densitometría. Generalmente ahí lo puso su compañero en un cuadrito que decía causas de osteoporosis secundaria. Por ejemplo, eso es una de las. Si hay enfermedades metabólicas, uso prolongado de corticoides y algunos medicamentos más, entonces sí se le hace densitometría. Porque como les vuelvo a mencionar, es una enfermedad que no produce síntomas
¿Y por qué la buscamos? Porque tiene alto riesgo de fractura, o sea, aumenta el riesgo de la fractura y la dependencia, ¿no? Por eso es que buscamos tanta osteoporosis en los adultos mayores, porque es un factor, el adulto mayor tiene un factor de riesgo asociado que es la edad, ¿no? Pero no es que a todos los adultos mayores le hacemos, ¿no? Hay criterios, ¿ya? Pero bueno, eso ya es un poco más, es una revisión más profunda, que no es objetivo para ustedes, pero sí que quede claro las cosas que les he precisado, ¿ya? Muy bien. El siguiente grupo, Sí, a nuestro grupo, doctora. a ver, voy a hacerte coanfitrión. Es Sebastián. Huanca. Ya, ahorita Sebastián. Ya, Sebastián, ya eres coanfitrión, puedes presentar. Chicos, otra cosa, no olviden por favor que no pueden extenderse más de 30 minutos, ¿ya? Tienen que tratar de sintetizar siempre y si uno de sus compañeros ya habló de algo relacionado a, no sé, pues, ¿no? A la intervención y esto, cuando si es que van a repetir lo mismo en la parte final, una cuestión muy concisa, ¿ya?